porque estamos tratando de explicar que para poder llevar a cabo nuestro plan de gasto o nuestro plan financiero debemos de tener ese cambio interior, de cambiar, de dejarnos de abstraernos por lo que dice el mundo y cambiar la mentalidad, cambiar de adentro. Sé que no es fácil, realmente no es fácil. Entonces, como decíamos, si usted sigue estos principios, difícilmente va a tener problemas. Ahí viene renuncia, que fue uno de los primeros principios que vimos, para hacer una memoria. Vimos primero renuncia, que significa que debemos nosotros dejar de considerarnos como dueños y ser administradores de los bienes que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. El segundo principio de felicidad, que dice que debemos ser felices en el momento y la situación económica en que nos encontramos. Que no debemos ser conformistas, debemos trabajar. Si tenemos dificultad, debemos esforzarnos hasta el máximo, pero la actitud de la felicidad está en nosotros. Las circunstancias, los momentos están en nosotros. Entonces, eso es lo que nos explica el principio de la felicidad, que usted, no importa su situación, usted puede gozarse y si tiene al Señor, definitivamente se va a gozar mucho mejor. El otro principio que vimos la vez pasada fue el de la paciencia. La paciencia financiera, la perseverante, la que nos dice que no nos abstraigamos por las cosas del hoy, que pensemos en el futuro. O sea, cuando abonamos, por ejemplo, si tenemos la casa y abonamos ese dinero que nos entró extra a ese valor de esa deuda, obviamente en este momento no lo vamos a disfrutar, pero al final, cuando terminemos de pagar la casa, vamos a tener el valor de la casa a nuestra disposición y vamos a poder destinar ese pago que teníamos para la casa para otra situación. Entonces, ese es el sentido de la paciencia dinámica y perseverante, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y el otro principio que vimos fue el del ahorro, que nos habla de que debemos reconocer que es una necesidad, que es un deseo y que es un deseo de calidad. Y como vimos, la comida, por ejemplo, es una necesidad. Nosotros la necesitamos para sobrevivir, ¿verdad? Pero de comida a comida, pues, ¿verdad? Si somos carnívoros, un buen filete de esos que valen caros, si es todos los días, pues el dinero realmente, y si no lo tenemos la capacidad para comprarlo, pues vamos a usar tarjetas, vamos a usar y vamos a hacer. Y el deseo de calidad es todavía mucho más, ¿verdad? Es algo más, ya no es solamente un filete de 70 lempiras, puede ser una pieza exclusiva de la vaca, entonces es más caro, pues. Igual con la vivienda, por ejemplo, es una necesidad, pero realmente ¿a dónde estamos? Pues ¿en qué punto? ¿Qué es lo que podemos pagar? Y eso es el ahorro, pues, y el ahorro nos dice que debemos de pensar de esa manera. Ahora, esto no debería tener ninguna relevancia si tenemos el dinero para hacerlo, porque también el dinero, dice, sirve para todo, dice Eclesiastés, ¿verdad? Y no debemos sufrir para solo atesorarlo sin realmente nosotros poderlo disfrutar, pues, ¿verdad? O sea, todo con la medida que nos permite el entorno financiero que queremos llegar. Y eso es algo que cada uno de ustedes tiene que definir. Cualquier conferencista o cualquier persona que esté aquí que les pueda explicar ese punto, no lo va a poder hacer porque tiene que ser de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que ir manejando cómo va cumpliendo esos principios que acabamos de decir.
Si escribieron en sus notas, estoy renunciando a mi juego de sofá, mi juego de cama, mi televisor, es un paso. Si escribieron en sus notas, voy a ser feliz en este momento, comiendo arroz y frijoles. En la mañana, frijoles y arroz, frijoles y arroz en la mediodía y casamiento en la cena. ¿Quién lo va a saber? Solo ustedes. Solo ustedes, ¿verdad? O sea, la felicidad es de ustedes, es en ese momento. Y entonces hoy vamos a ver los otros 3 principios. Y el principio quinto es la integridad. ¿Qué es la integridad para ustedes? ¿Alguien le puedo pasar el micrófono y nos puede decir qué es la integridad? Porque para mí es complicado realmente, porque ser una persona íntegra yo creo que el Señor fue íntegro, pero nosotros debemos, como decía el Señor, tratar de ser perfectos. ¿Alguien tiene alguna idea? Si no, yo le puedo dar una que me gustó cuando fui una vez a Vida Abundante y escuché al pastor Evelio Reyes. Dijo el pastor Evelio Reyes que él les enseñaba a sus alumnos en la escuela que ellos estaban formando líderes íntegros. Y él les decía ahí, me llamó mucho a mí la atención, que les decía, íntegro es aquella persona que se pone un traje, dice, que no tiene ni una arruga, que es completamente liso. No hay nada que podamos decir de esa persona. Es un concepto bien amplio. La integridad realmente es un concepto súper amplio, espiritualmente y materialmente. En esta iglesia, a mí me impactó creo que fue el año pasado o el año antepasado, que el hermano José Vélez dijo, la verdad, dice, yo atropellé a una persona y yo pensé, dice, pues llamé al pastor y le dije, pastor, ¿qué hago? Dice, ¿me voy o me quedo? Y dijo él, el pastor le dijo, haga lo que su conciencia le dice. Y el hombre se quedó. Entonces, wow, eso puede ser integridad, o sea, es integridad, ¿verdad? O sea, el miércoles estuvo la hermana Jackie y estuvo contándonos de las vivencias que ellos tuvieron cuando perdieron sus trabajos y cómo han logrado ser fiel al Señor, mantenerse en su convicción y bueno, el Señor los ha bendecido. A veces en cuestiones de integridad es bien complicado realmente porque cuando vemos pornografía, por ejemplo, estamos rompiendo principios. Cuando le pagamos al del tránsito, cuando nos paró y nos detuvo y nosotros cometimos una falta de tránsito y sabemos que nos va a costar 600 lempiras, ¿verdad? Ahora, antes costaba 1,200 y antes costaba solo 80, pero ha habido momentos. Pero siempre el del tránsito se le acerca y le dice, podemos arreglarnos. Y entonces nosotros, siendo cristianos, ¿verdad? Decimos, ¿y de cuánto es el arreglo? Y entonces ahí nos arreglamos. Ese es parte de violar nuestros principios, porque eso tiene que ver la integridad con el uso de nuestro dinero, de la forma en que estamos manejando nuestro dinero. Y financieramente nos va a afectar.
financieramente, nos va a hacer que el Señor nos diga, hey, no sos íntegro, no sos cristiano. Sí, a veces nos acomodamos, decimos, bueno, pues el Señor da la salida, decimos nosotros. Y después de que le dimos el dinero al del tránsito, pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona. A mí estuve viendo la vez pasada a un japonés, es un peruano, que tiene unas charlas, y el japonés decía de integridad, contaba una historia sobre, porque la gente la asocia la integridad con la honestidad. Honestidad e integridad, las asocia. El que es honesto es íntegro. Pero él contaba una historia, y se la puedo contar. Decía que una pareja estaba en un hotel y tenían ganas de cenar y llamaron a una pizzería y la pizzería llegó y les llevó la caja de pizza, ellos pagaron y entraron al cuarto. En lo que entraron al cuarto, abre la caja y habían $2,000, dice. Y la caja les había costado $12. Entonces vino la mujer y dice, ¡hey! ¡Qué bendición! Dice. Nos dejaron. Entonces el hombre dice, no. Esto no es nuestro. Y yo soy un hombre honrado. Así que hay que devolverlo. Y se fue a la pizzería, dice, y llegó del gerente y lo entregó. El gerente dijo, wow, qué hombre más honrado dice. Y en eso había un programa de televisión. Ve, dice, nos andan haciendo un programa. Vamos a presentarlo para que la gente mire cómo somos de honrados, dice, que hay honradez todavía en este mundo. Y el hombre empezó a decirle, no haga eso. Mejor dejémoslo en secreto, solo entre nosotros. Pero aquel hombre, pero ¿cómo va a pasar desapercibido? Mire que el mundo está tan arruinado, dice, que actos como estos son los que nos ayudan. Al final no se dejó ver en televisión. Resulta que con la mujer que estaba, no era su esposa. No era su esposa. Entonces, aunque era honrado, no era íntegro. Porque la integridad es todo. Es todo nuestro carácter. Es nuestro carácter. Y así es. Si tenemos los otros principios y el principio de integridad no la tenemos, el dinero va a llegar, pero así como va a llegar, también se va a diluir. Se va a diluir, porque siempre vamos a estar pensando, cuando aparezca el negocio fácil, hacerlo. Alguien le ofrece invertir 5,000 empiras y se va a ganar triple o 4 veces. No es cierto. Seguramente lo quiere estafar. Si usted por aparentar alquila en una colonia de alta plusvalía, el dinero se va a acabar. ¿Por qué? No está en un lugar donde debe estar. Si gana una cantidad de dinero y empieza a generar más dinero, lo va a gastar en cosas que no son realmente relevantes. Porque eso es parte de esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son lo que para nosotros es importante? ¿Qué es lo que nosotros realmente necesitamos? Cada uno de ustedes deberá enfocarse en lo que hacen o en lo que dicen. Nosotros le decimos al Señor que guardaremos sus mandamientos. ¿Realmente lo hacemos? Entonces, principio de integridad dice, una persona de carácter que tiene la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sabe que todo tiene sus consecuencias.
Esto es cierto. Mire, yo estaba leyendo y me llamó la atención que la Volkswagen tiene problemas financieros serios. ¿Por qué? Porque tienen una demanda, el Estado norteamericano les va a quitar un montón de dinero, la Unión Europea les va a quitar un montón de dinero porque mintieron. Cuando vendieron los carros del 2011, 2012 y 2013, reportaron que emitían una contaminación determinada. Le colocaron unos software a unos chips que hacían que mentían. Y los descubrieron en el 2015. Los descubrieron en el 2015. O sea que ellos decían, no estamos contaminando. Pero ya les demostraron que sí estaban contaminando, que engañaron al consumidor y por lo tanto tienen serios problemas. Ahí están investigando a todas las demás industrias. O sea que no solo nosotros, y eso no es consuelo, pues realmente, porque la integridad no es de no tener, también la rompe el que tiene, y es más fácil a veces que la rompe el que tiene. Porque si se han fijado, cuando ustedes no tienen nada, le dicen, Señor, si me das tal cosa, cuando yo lo tenga, te voy a dar más de lo que me estás pidiendo. Pero a la hora de la hora, no lo damos. Siempre hay algo que nos lo impide, interiormente. Entonces es igual. O sea, ser íntegro es ponerse, dice, un traje, como decía el pastor, sin arrugas. Puede ser espiritual, puede ser material. En la parte financiera es cómo hacemos uso del dinero, cómo obtenemos dinero, cómo hacemos para obtener recursos, las cosas que hacemos, que decimos, que nos hacen que rompamos el principio de cómo somos nosotros. Y entonces, para los que trabajamos, para los que yo trabajaba, soy contador, y siempre tuve problemas con mi jefe porque, jefe, esta no, ya no es deducible. O lo metes o no lo metes. Y para serles sincero, por un montón de años, sí lo metí. Y en un momento que me dije, no, ya no debo hacer eso. Y renuncié. Y después me salieron otros trabajitos. E igual, trabajé un año. Cuando llegó el año, me dijo el dueño, necesito que metas estos gastos. No. ¿Otro lo va a hacer? Sí. Pues va a terminar nuestra relación. Bueno. ¿No le he cumplido como trabajador? Sí. Pero no me estás haciendo caso. Las consecuencias. Las cosas que pasan. Puede ser de dinero, puede ser pérdida de trabajo. Y aparentemente podemos pensar que no vamos a sobrevivir. Pero el Señor siempre, siempre dice que nos va a guardar si somos cabales. Como dice la Biblia, somos cartas leídas. Y como dice, si nacemos en Cristo, nuevas criaturas somos. Aquí las cosas viejas pasaron. Y en la historia, en el libro, nos cuentan la historia de integridad de esa manera. Dice que el contador de Al Capone tuvo un hijo. Obviamente Al Capone le pagaba bien, dice. Pero cuando el hijo creció, cuando tenía como 7 o 8 años, lo molestaban en la escuela y le decían que él era el hijo de un gángster. Y como en los Estados Unidos, no es como en Honduras, allá ser marcado como alguien que no merece tener dinero,
es realmente rechazado. Es realmente rechazado. Entonces, dice que el fácil, Eddie dice que decidió tomar una decisión. Dice, se entregó al FBI y decidió entregar a Al Capone. ¿Cuál fue la consecuencia de Eddie? Que lo mandó a matar. Se murió. Y ahí dice la historia, esa fue la consecuencia de haber denunciado. ¿Por qué lo hizo? Porque quería limpiar el nombre hacia su hijo. De ahí cuenta la siguiente historia, dice que un aviador en la Segunda Guerra Mundial se enfrentó a los japoneses y destruyó como unos 15 o 20 aviones, dice. Actualmente dice que el estadio de los Chicagos lleva el nombre de él, Brian O'Hara, dice. Entonces, ¿por qué cuenta la historia? Porque ese muchacho es el hijo de Al Capone, dice. Es el hijo del contador de Al Capone. Entonces, una acción, aunque nosotros hayamos cometido diversos momentos, hayamos comprometido nuestra integridad, Dios nos da la salida. Debemos de retomar ese principio y pensar en las cosas que estamos haciendo. No, lo que hicimos ya pasó, pero en las cosas que vamos a hacer o lo que estamos haciendo y tomarlo y avanzar. Nuestra confianza está puesta en Dios. El dinero sirve para todo, es cierto, también. Y quererlo no es malo, pero debemos ser correctos. Si tenemos un negocio, cobremos lo correcto. Y así, o sea, son las partes que nos van a ayudar. Igual, demos una buena pesa. Que la pesa pese correctamente. Si es una libra, pues es una libra. La integridad en todo aspecto, eso es complicado. Es complicado, déjenme decirles, porque estamos en este mundo. Pero tratemos de hacerlo individualmente. Piénselo. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Estas es las preguntas que ustedes deberán contestarse. ¿Estoy haciendo algo que no es verdad? ¿O estoy involucrado en algo que viola mis principios de vida? ¿Qué es? ¿Qué consecuencias puede traerme el decir la verdad? ¿Y qué voy a hacer para cambiar esta situación? El Señor siempre dice que nos cuidemos de los que nos pueden quitar la paz espiritual. Dice que, ¿qué nos va a pasar con unos ladrones? Dice, tal vez nos maten. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es la pregunta en ese punto. Si ustedes no han cumplido el propósito de vida, créanme que no se van a ir. Porque no nos vamos hasta que cumplimos nuestro propósito en esta vida. Así lo dice la palabra, dice, nadie puede alargar un codo a su vida. Dice. Nadie puede hacer si el Señor no lo tiene ya. Amor y compasión. No enamoramiento, ¿va? Amor. Dice, llevamos 5 principios. ¿Por qué nos habla del amor? ¿Qué tiene que ver el amor con las finanzas? ¿Qué tiene que ver el amor con las finanzas? Pues, según el autor, y a mí me parece también correcto, tiene que ver mucho, porque es la forma en que vamos a ver cómo nos comportamos con las otras personas, cómo actuamos, cómo es nuestro carácter, y si realmente traemos cargas emocionales de odio, rencor y todo lo malo que nos pueda nosotros tener, eso no nos permite pensar correctamente y avanzar. Debemos de limpiarnos de eso. Y
dice ahí, debemos tomar la decisión de amar para lograr manejar nuestras metas con respecto a las finanzas. Y el amar, dice ahí, que debe ser, como dice 1 Corintios 13, un amor de entregar, de dar. Y está relacionado con todo. Mire, si nosotros no nos amamos nosotros mismos para empezar, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Beber significa que no nos amamos. Tener relaciones adúlteras significa que nosotros no nos amamos, ¿verdad? Y entonces igual, traer odio y lo reflejamos hacia los demás. A veces cuando decimos, somos una chispa, somos malhumorados, pero en realidad es algo que nosotros estamos manteniendo ahí. Y por eso debemos amar a nuestras esposas incondicionalmente. No porque nos ame, sino que porque así dice la palabra, así nos amó Dios. Nos amó, repetidamente nos dicen que no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades y que entregó su vida sin conocerlo, sin saber, solo por amor. Compasión. Amor y compasión, dice. Compasión es, dice en Mateo 5, el Señor dice que tuvo compasión de las multitudes, dice. Eso dice el Señor. O sea, no dijo, le tuvo lástima. Porque eso es lo que debemos aprender en este capítulo, que es lo que el autor nos está diciendo, es que debemos diferenciar y aprender entre lástima y compasión. Cuando conocemos a alguien que está en problemado y decimos, qué lástima, ¿ah? Esa es una manera, o sea, nos estamos nosotros poniendo en una posición mucho más alta. Y si Dios nos ha bendecido, todavía juzgamos. Decimos, es que el hermano, saber en qué anda, que no sale de esas. Ya no lo estamos viendo con compasión. A mí esa parte de, por ejemplo, Job, me impacta esa parte de mí, porque dice que Job estaba todo mal, y llegaron los 3 amigos, y los 3 amigos lo primero que hicieron fue rascarse, romperse los vestidos, dice, se arrodillaron, se llenaron de silicio, dice, y estuvieron una semana en ayuno y oración por la situación de Job. A la semana dijeron, no, esto no va a funcionar, dijeron. Así que podemos ayunar y podemos morir, no va a funcionar, dijeron. Así empezaron a juzgar a Job. Ya no era lástima, ya era una posición, pues, de arriba. Yo no estoy así, este sí. Y a veces esa es la posición cuando decimos por alguien lástima. Y la verdad que si leemos toda la historia de Job, vemos que el Señor tenía su propósito. Y al final todavía le dijo, si no oras por tus amigos, se van a morir. Y Job tuvo compasión de ellos y oró por ellos y ellos se salvaron. El Señor así vino y tuvo compasión de nosotros. Entonces, nos plantea, si estamos bendecidos, si vamos caminando a una bendición correcta, el dinero y todas las cosas que debemos tener, deben tener un propósito de ayudar, de tener compasión, no lástima. Es ponernos en el lado del compañero y preguntar, podemos hacer un negocio, podemos hacer algún plan, podemos invertir, te puedo prestar sin intereses. Obviamente Dios le va a dar sabiduría, no es que vamos a abrir nuestra cartera a diestra y siniestra. O porque el Espíritu Santo lo va a guiar a usted. Y no necesita usted verlo por televisión, en un cuadro bien, con música. ¿Ha visto que con música todos los cuadros dramáticos hasta lo hacen llorar a uno? Cuando le ponen la música, y ahí la señora dice que no sé qué,
Y usted, ay, pobrecita la señora. Porque eso se llama manipulación. Realmente usted debe tener un sentido de compasión. De ver al hermano y decir, wow, pongámonos en el lado de él. Si es una ayuda espiritual, hablemos con él. Si tiene problemas de alcoholismo, miremos a ver qué podemos hacer. Es compadecernos, no sentirnos superiores, no levantarnos más. Si alguien Dios lo ha bendecido, pues, qué excelente. Pero si los demás no tenemos, no pensemos que estamos mal también. Dios tiene control de todo. Tener compasión es diferente a tener lástima. Es algo que debemos de meternos en la cabeza. Lástima de pobrecito. En realidad, hermano, pasa algo. Podemos ayudar. Muchos hermanos no piden dinero. Y el que pide dinero, evaluémoslo. Porque podemos dar todo el dinero del mundo, pero no le va a resolver si él no cambia. Si la gente no toma la posición correcta. Como decíamos al principio, no tengo para pagar la luz, pero puede vivir sin luz. Antes Tegucigalpa no tenía luz. No soy tan viejo, pero efectivamente no tenía luz. Entonces puede un mes decir, no, voy a parar. No voy a tener luz este mes, ¿verdad? Y voy a suplir. Pero si llega alguien, yo te la pago. Está bien, no debemos rechazar las bendiciones. Eso es así. O sea, entonces la compasión va por ese lado. Entonces, la tarea para esto, piensa en alguien cerca de ti que está pasando una situación difícil, escribe su nombre. ¿Qué podrías hacer al respecto para demostrar compasión frente a esta situación? Compasión, no lástima, ¿verdad? Dominio propio. Ningún plan financiero funciona si tú no decides llevarlo a cabo con la suficiente madurez. Debes dejar de creer en la frase del consumismo. ¿Qué significa madurez financiera? Expliquémoslo como dice ahí el libro. El libro dice, da un ejemplo, dice. Cuando ustedes estaban pequeños, dice, y es verdad, a mí me pasa. ¿Se acuerdan que les daban verduras? Les daban comida que ustedes decían, guácatelas, qué horrible, no me gusta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cómo se llama? Y cuando empezamos a leer aquí a la Biblia, una de las primeras cosas que nos enseñan es que nosotros somos como niños recién nacidos, que degustamos de la leche. Y así tenemos hermanos, como el hermano Nelson, como varios hermanos que nos ponen un pepe para que estemos tomando la leche y nos fortalecemos. La madurez es igual. Nuestra madre nos daba cuando estábamos cipotes, pero ya crecimos. Y se han fijado que ahora se preparan esas comidas ustedes mismos y ustedes se la comen. Porque ya entendieron. Ya entendieron de que es bueno para ustedes. Esto es igual. Lo que yo vengo a decir acá, puede ser la próxima vez puede ser mi hijo Juan Carlos, o puede ser alguien, aquí hay profesionales muy buenos, que les van a dar posiblemente la misma enseñanza. Pero si ustedes no crecen y maduran, no va a pasar nada. El dominio propio es nuestro libre albedrío. El Señor nos dio las leyes y dijo, no las cumplamos. Dijo que las cumpliéramos, pero nosotros las incumplimos. El mismo Señor, cuando nosotros vamos a Él, es por nuestra propia voluntad. El dominio propio es la voluntad que nosotros necesitamos. ¿Por qué?
Porque cuando queremos comer algo, vamos y lo compramos, teniendo otras cosas en la alacena que podemos comer. Para dar un ejemplo, pues. Para dar un ejemplo, hay pasta en la alacena, está la margarina. Pero bueno, hay gente que no le gusta sin mantequilla. Entonces, si no hay mantequilla, no comen espaguetis. Y así es la voluntad de nosotros, de decir, bueno, ok, estoy en este momento aquí. Tengo esto, tengo estas deudas y voy a comenzar por disciplinarme. ¿Cuáles son mis necesidades? Pues son las que voy a cumplir. ¿Cuáles son mis deseos que voy a cumplir más adelante? Y cuando tenga más, voy a cumplir mis deseos de calidad. Y voy a ser íntegro. Si me ofrecen algo que no es correcto, no lo voy a aceptar. Y si me ofrecen algo que no me parece, no lo voy a hacer. Lo relativo de las cosas es así. Las frases del consumismo siempre nos van a llamar la atención y van a decir, quiero. Y saben, juegan con uno. Hace unos años había un anuncio que decía, váyase de vacaciones hoy. Y el viejito le decía, no, pero estamos ahorrando. Y entonces le ponían a la persona joven, trasladada en el tiempo, y le decía a la mujer, ¿te dije que íbamos a venir o no íbamos a venir? Ya viejitos. Y la gente se reía. Porque el concepto era siempre, hágalo hoy. Así es. Yo pensaba cuando era un borracho que no me iba a divertir si no estaba borracho. Tengo 22 años de no beber y me he divertido mucho, mucho más que en ese tiempo que no recordaba. En la mañana, ¿qué hice? Decía yo. ¿Qué fue lo que hice? Espero no haber hecho nada malo, porque así es el alcohol. Y entonces así es, siempre vamos a disfrutar las cosas en el tiempo y vamos a ser felices en el momento donde estamos. Entonces, el dominio propio tiene que ver con la voluntad de cada uno de ustedes. En el libro presenta 2 ejemplos que son de personas que lograron salir adelante. Yo les puedo mencionar a Nick, por ejemplo. Si ustedes miran, son seguidores de Nick en las redes. Puede haber alguien sin brazos como ha logrado sobresalir. Aquí en Honduras hay mucha gente también que tiene problemas y ha logrado, tiene una voluntad de continuar con su vida. Lo que se les dice a ustedes, que tengan la voluntad de seguir su plan. Su plan, el plan que ustedes van a redactar ustedes mismos. Que es difícil, obvio. Más si hay carencias, es obvio. Pero el resultado al final va a ser correcto. Y entonces esas son las preguntas. Date un gusto. Compra y ahorra. Compra ahora y paga después. Esta es una oferta que no se volverá a repetir. Usted necesita, lo importante es disfrutar hoy. Lo último, la última cuenta la paga otro. Y esperen, aún hay más. Si lo piden en este momento, les vamos a dar el otro producto. Cuando dice la cuenta lo paga otro, se refiere a las cosas que están sucediendo. Estamos derrochando todos los recursos sin importar que nuestros hijos van a vivir en este mundo. Y si no, miren, nuestros padres dejaron de comprar los bosques, ya no tenemos clima fresco en estos Tegucigalpa. Decisiones que ustedes tienen que tomar. Vamos a ver cómo hacemos un plan de gasto. ¿Cómo se hace? Y vamos a elaborar, ya es pura práctica, ya se terminaron los principios. Pero espero que el Señor les haya hablado,
que realmente retomen su vida, que es cuestión de ustedes, es personal. La voluntad es de ustedes. Pero que si fallan, hay que levantarse, sacudirse y levantarse. El principio financiero es ese, que al final vamos a triunfar. Como cuando nos caemos y pedimos perdón, nos levantamos. Pero también nos dice, no se acostumbren a eso. E igual, si pensamos, planeamos y hacemos las cosas, difícilmente vamos a caer.